Señor, les bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del Señor Jesucristo repose en sus corazones y en este día domingo podamos juntos servir al Señor, aunque no estemos unidos en un mismo lugar, estamos unidos en el mismo espíritu o por el mismo espíritu, y todos vamos al Padre por ese espíritu cuando le adoramos y cuando reconocemos que Él es el Señor de nuestra vida. Así que donde quiera que usted esté en este día congregándose para ser edificado, recibir la palabra del Señor y para servirle a Él a través de los diferentes servicios que los creyentes realizan, como enseñar en la escuela bíblica dominical, dirigir una reunión, dirigir la adoración, predicar la palabra, hacer evangelismo en las calles, o el servicio mismo dentro de la iglesia, el diaconado, los ujieres, todo lo que requiere, ¿cierto?, la iglesia y el funcionamiento del cuerpo de Cristo. En cada una de esas cosas sean todos ustedes muy bendecidos, sean todos ustedes edificados en la fe, porque estamos llamados a ser servidores en la gracia del Señor. En este día, al compartirles la palabra, compartirles la reflexión de la palabra del Señor, quisiera fijar la atención en el libro de los Hechos. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, estamos leyendo la continuación del Evangelio de Lucas. El mismo autor, Lucas, escribió el Evangelio y escribió el libro de los Hechos. Lucas escribe a continuación de la comisión que el Señor entrega a sus discípulos, y así como lo relata Mateo y también Marcos, cuando el Señor está con ellos antes de ascender al cielo, les da una tarea que es la tarea de toda la iglesia. Mateo dice: id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Marcos dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está la comisión, y Lucas capta esta comisión, o al investigar acerca de cómo fueron estos últimos momentos de el Señor Jesucristo con sus discípulos. Él en dos ocasiones nos presenta lo de la comisión. La primera es al final del Evangelio de Lucas, donde el Señor está hablando con sus discípulos y les dice: todo esto era necesario que aconteciese, que el Hijo del Hombre fuese muerto, crucificado, resucitado al tercer día, que se anunciase su nombre en todo lugar. Y les dijo a los discípulos: esperen ustedes a que venga sobre ustedes la promesa del Padre, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y conectando el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos, es decir, al principio del libro de los Hechos, es la conexión, es el eslabón que une ambos escritos. Lucas nos presenta a Jesús estando con sus discípulos, apareciéndoseles durante 40 días y hablando del reino de Dios. Y antes de la ascensión, el Señor Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego de eso el Señor es llevado arriba, y entonces Lucas comienza a narrarnos cómo la iglesia, el grupo de creyentes que queda ahí, espera esa promesa, y luego del cumplimiento de la promesa en el capítulo 2 comienza a llevar adelante la predicación de la buena nueva en todo lo que es Jerusalén, en toda Judea, por causa de la persecución. Los discípulos salen, muchos de ellos, de los creyentes, salen a muchos lugares
Samaria, llenaron toda la tierra de Israel con el Evangelio. Dice que los discípulos, mientras eran esparcidos, iban anunciando el reino de Dios. Y luego ya sabemos cómo el Evangelio llega también a los gentiles a través de la predicación de Pedro en la casa de Cornelio por primera vez, y luego ya de manera definitiva y abierta, casi todo el mundo conocido, a través de la conversión de las personas en la iglesia o en la ciudad de Antioquía, que se transforma en la iglesia puente o la iglesia misionera que va a llevar el Evangelio a todo el resto del mundo hasta ese entonces conocido. De tal manera que el libro de los Hechos nos va a relatar cómo es que a partir de una tarea que el Señor Jesús le da a sus discípulos y a partir de una promesa de capacitación es que la iglesia va a avanzar, y ya por 20 siglos la iglesia ha prevalecido tal cual el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el último versículo de ese primer párrafo, el versículo 7, dice Lucas, relata Lucas: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, esta declaración o esta inscripción que deja Lucas aquí de que la palabra del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaba, va a ser una constante, o va a ser algo que va a ir dándose permanentemente en el libro de los Hechos. El crecimiento de la palabra tiene que ver con que se anunciaba, había más personas llevando el Evangelio a muchos lugares, estaba enseñando la palabra del Señor, se estaba enseñando lo que el Señor les había dejado a ellos, estaba dando a conocer, y a través de la palabra entonces también crecía el número de discípulos, que se multiplicaba grandemente. Tenemos que nosotros entender que hay cosas que van a ir unidas, que hay cosas que van a ir siempre juntas. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, la palabra que se enseña, va a tener como resultado el crecimiento de la iglesia. Nosotros muchas veces nos esforzamos por idear, ¿cierto?, o crear programas, actividades y otras cosas para darle crecimiento a la iglesia, para que las personas conozcan al Señor. Cuestión que no está mal. Tenemos que de alguna manera nosotros tener la creatividad de compartir el Evangelio y alcanzar a las personas que no han rendido sus vidas a Cristo. Pero la clave bíblica o los elementos que el Señor nos dejó para este crecimiento tiene que ver con estas dos cosas. Primero, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el creyente obedece a la dirección del Espíritu Santo en su vida, eso lo llevará a anunciar la buena nueva. Cuando el Espíritu Santo llena la vida del creyente, el creyente no podrá quedarse callado y no dejará de hablar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas, y eso traerá como un resultado que se multiplicará el número de los discípulos del Señor. Estimados hermanos, nosotros necesitamos permanentemente buscar la dirección, la llenura, la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Como creyentes somos dependientes de lo que el Espíritu Santo pueda hacer a través de nosotros. Y el Señor prometió que este Espíritu Santo sería enviado para todos.
el Señor les dice, el apóstol Pedro les dice a los que están allí el día de Pentecostés oyendo su predicación: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, la obra, la tarea, la unción del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo no fue solamente para esos discípulos, sino fue para los que eran, ¿cierto?, la descendencia de ellos. Para los que estaban lejos también recibirían esta bendición de tener el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y también dice: y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y como el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, nos llamó para que anunciemos, anunciemos las virtudes de Él. Entonces necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ser permanentemente llenos del Espíritu Santo para que nuestra palabra sea una palabra con gracia, sazonada con sal, y de esa manera se multiplique el número de los discípulos. Hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé de su Espíritu, y nosotros procuremos cada día ser llenos del Espíritu Santo para que la obra de Dios sea completada como Él lo dijo. Que la gracia del Señor sea con ustedes en este día. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.